operatorios. Nosotros estamos en una etapa de la odontología en la que mantenemos todo el tejido posible, la preservación dental. Y es por esto que el manejo operatorio con preservación dental se conoce como el MOPD, ¿ya? El ICDAS que ustedes han llevado ya con el doctor Lozada se refiere a estos 6 niveles donde nosotros reconocemos lesiones iniciales, lesiones moderadas y lesiones severas. Estos nos van a permitir a nosotros enfocar de manera adecuada cómo manejar el plan de manejo, ¿ya? Resumiendo esta diapositiva, nosotros vamos a tener 3 grupos de lesiones, las iniciales, moderadas y severas. Sabemos que las iniciales comprometen prácticamente solo el esmalte, la moderada es porque ya se ha involucrado dentina y la severa es porque estamos muy cerca a pulpo con dentina profunda. Desde ese punto de vista, las caries iniciales van a generalmente trabajarse de manera no operatoria, con recubrimientos o algún tipo de control. En cambio, la lesión moderada usa ambas, las no operatorias y las operatorias. Y siempre preservando toda la estructura dental que sea posible. En el caso de la caries severa, sí o sí necesitamos hacer un manejo operatorio. Va a ser esta nuestra primera premisa. ¿Cuál es el objetivo general de la operatoria en sí? Es mantener la vitalidad pulpar, proteger, ¿no? Si la pulpa ya tiene algún tipo de reacción, pero todavía se encuentra en un estado de reversibilidad o lejana a la lesión, podemos mantener la pulpa, proteger la pulpa especialmente, considerando siempre que la dentina y la pulpa son un solo órgano, ¿ya? Si nosotros estamos ya con una caries en dentina, sí o sí la pulpa está enterada, puede ser mucho, puede ser poco, pero la pulpa ya se va a enterar o va a tener, como se dice, la alerta de que está siendo rodeada de una lesión cariosa en este caso. Los fundamentos de la operatoria que nosotros vamos a recordar, esto más que todo es recordar, es cuando dice, ¿para qué hacemos la operatoria? ¿No? Obviamente tenemos que devolver salud. ¿Por qué? Tenemos que conservar longitud del arco dentario para mantener puntos de contacto, que se dé una adecuada masticación, que se conserve la función del lenguaje para mejorar o conservar la estética, sobre todo es la salud bucal y obviamente prevenir y aliviar el dolor. ¿Ya? Si ponemos dentro de estos 6 cuál es el más importante, no va a ser la salud bucal, obviamente, que compromete los otros puntos. En muchos casos nosotros aliviamos el dolor y luego reconstruimos. En otros casos sabemos que una lesión que avance va a producir el dolor. Entonces nos podemos quedar, por ejemplo, en esta diapositiva toda la tarde o toda la noche, porque es bastante amplio lo que vamos a ir trabajando en la operatoria. Lo más importante para nosotros es que la operatoria principalmente devuelve la salud bucal, la masticación y todas las funciones que vamos a tener a nivel de la cavidad bucal. Ahora, en la odontopediatría en particular, a nivel de la operatoria tenemos factores que intervienen en el proceso o en el manejo de la operatoria, ¿ya? Tenemos algunos que son extrínsecos, que son hacia afuera, por fuera del proceso operatorio en sí, que en odontopediatría está basada especialmente en la conducta del niño, ¿ya? Los que han hecho la clínica, los que tienen alguna experiencia, saben que la conducta del niño puede ser un factor que colabore, que coadyuve, que no coadyuve, en algunos casos demora, replantea, pero nunca va a perjudicar una sesión cuando nosotros tenemos un buen conocimiento de lo que es el manejo del operatorio en odontopediatría, ¿ya? Muchas veces el niño es muy curioso, quiere jugar, entonces hay que darle su tiempo, hay que explicarle, evitar interrupciones, porque el proceso operatorio necesita ser muy cuidadoso, muy certero, muy eficaz, especialmente en el manejo del instrumento rotatorio. Otro elemento es el instrumental utilizado. Ustedes necesitan tener el conocimiento base del uso de fresas, del uso de cucharetas, cucharillas, cuándo se utilizan, cuándo no se el proceso puede fracasar. A nivel intrínseco, esto es algo que diferencia la odontopediatría de la operatoria del adulto. Estamos con diferencias anatómicas entre los dientes temporales y los dientes permanentes. ¿Ya? Esto es algo que a nivel morfológico y de anatomía dentaria vamos a tener que considerar. La diferencia entre las pulpas especialmente, la pulpa del diente permanente si bien es amplia,
no va a estar tan cercana a exponerse en una caries de dentina. Fíjense ustedes en esta imagen, que es un esquema de libro, podemos ver la altura de la porción dentinaria en la pieza permanente en comparación de la pieza temporal. En teoría, el diente permanente va a tener mayor tamaño, estructura y grosor de los tejidos dentarios. Y la pulpa en los dientes temporales muchas veces dependerá. La edad del diente temporal tiene cuernos prominentes que pueden ser muy susceptibles de ser encontrados de manera temprana por una lesión cariosa. ¿Qué debo tomar en cuenta antes de trabajar, ¿no? Debo tomar en cuenta, obviamente, el diagnóstico, la extensión de la lesión, que me va a ayudar a hacer un adecuado diagnóstico, un diagnóstico completo, no solamente de caries, también de la pulpa. Tengo que tomar en cuenta las fuerzas masticatorias que comprometen esa pieza dentaria, porque no es lo mismo una pieza dentaria que esté expuesta solamente a una un contacto cruzal de diente con diente, a corona con diente o a diente como el único pilar de la masticación. Se debe evaluar el riesgo que puede tener este paciente para poder de esta manera determinar el mejor material, y eso lo hemos visto, caries muy extensas generalmente terminamos en coronas. El mejor plan de tratamiento dependerá del material a utilizar y obviamente el conservar las estructuras dentales sanas en todo su esplendor o en todo su componente. Creo que alguien quería entrar. ¿Cómo planificamos entonces nosotros los tratamientos restauradores? Obviamente nos tenemos que munir especialmente de una adecuada historia clínica. En la adecuada historia clínica vamos a tener los exámenes complementarios. Los exámenes complementarios nos ayudan a nosotros a ver qué tratamientos va a necesitar nuestro paciente. ¿Ya? Vamos a tomar en cuenta, como en el caso de este paciente, este caso clínico, por ejemplo, la edad. En un paciente niño nosotros vamos a estar enfrentándonos a las piezas temporales. En las piezas temporales, por la edad que trabajamos en la clínica a partir de los 6 años, tenemos alta frecuencia de pacientes con reabsorción radicular, porque están en la edad. Hay que evaluar muchas veces la conveniencia de restaurar y mantener la pieza dentaria en boca a cambio de provocar de una manera controlada el recambio, porque se la va a extraer o ya no tiene indicación de restauración. ¿Ya? El estado de destrucción, que puede ser la posibilidad de extracción, lo que no sugiere que vean y mejor si no la retiran, pero el estado de destrucción generalmente es lo que define. Una pieza dentaria con una fractura, con una pérdida de tejido, porque la caries ya ocupa de manera, aunque sea muy leve, pero ya ocupa una zona subgingival, a nosotros nos imposibilita realizar un tratamiento restaurador. ¿Ya? Tenemos que evaluar los tejidos de soporte. Cualquier patología periodontal debe ser tratada previamente, y una vez que esté con salud periodontal, recién vamos a poder definir qué tratamiento realizar. Tenemos que modificar lo que es la higiene oral, el riesgo de caries de manera temprana, de manera previa, porque una pieza dentaria restaurada va a tener el doble de riesgo de fracasar en su restauración si es que no se controla de manera adecuada la higiene oral, ¿no? Nosotros restauramos, ponemos restauraciones del color propio del diente, pero para mantenerlo el paciente tiene que mantener una muy buena higiene oral y debe haber sido capacitado. De otra manera va a fracasar. Y nosotros como profesionales no podemos dar una garantía, por ejemplo, de nuestro trabajo si es que no existen las condiciones. Yo le entrego al paciente una pieza dentaria bien restaurada, pero si mi paciente no la cuida, entonces yo no voy a poder decirle que le va a durar muchos años. ¿Ya? Tengo que considerar la oclusión, como les decía yo, para seleccionar el material restaurador. En este caso tenemos que considerar también la historia que pudiera tener a nivel odontológico en su boquita, ¿no? Hay pacientes que ya han tenido restauraciones, pero fracaso de la restauración precisamente por problemas de higiene, por una mala planificación, por en algunos casos amplias restricciones solamente restauradas con resina, y pues, hay que pensar en posibles reemplazos, y el hecho de que haya fracaso de este tipo de tratamientos es una alerta para que nosotros también veamos qué vamos a hacer a futuro.
Los tratamientos de endodoncia que deben ser realizados de manera previa y considerar que yo no voy a definir mi tratamiento final en muchos casos hasta no terminar el de endodoncia, ¿ya? Realmente los tratamientos de endodoncia terminan con grandes destrucciones o más bien se originan por grandes destrucciones y al realizar el tratamiento de endodoncia debemos también retirar amplio tejido. Por lo tanto, la mayoría de las veces terminamos con coronas, ¿ya? En algunos casos dicen, no, sí va a ser solo una restauración, pero el tratamiento de endodoncia va a sugerir terminar haciendo una corona. Tenemos que ver la capacidad de cooperación en pacientes muy pequeños. Esto va de la mano porque muchas veces las técnicas adhesivas o los protocolos de adhesión son complejos en un paciente muy pequeño que no tiene la capacidad de colaborarme para poder mantener un protocolo limpio y adecuado. Y muchas veces acudimos a otro tipo de materiales de restauración que tengan también las mismas propiedades estéticas. En el bebé, niños muy chiquititos, utilizamos más ionúmeros que resinas, por ejemplo. ¿Ya? A manera de introducción hemos hablado de esto. Voy a ir una vez más aquí del cavitario. Nosotros vamos a trabajar con estos términos, que yo sé que ustedes ya los conocen, porque nosotros lo que hacemos para hacer una limpieza de una lesión cariosa, hacemos una preparación biológica, ¿ya? El odontólogo diseña una preparación biológica. ¿Por qué se llama preparación biológica? Porque yo tengo que hacer un espacio en el cual yo pueda mantener una buena relación con el material de obturación, ¿no? Que el espacio que yo voy a preparar sea lo suficientemente amplio, profundo, con buenas condiciones para que el material pueda ingresar, adherirse, retenerse, dependiendo de las condiciones, ¿ya? Es importante que manejemos esto de preparación biológica más preparación cavitaria, porque si bien se mantienen todavía los conceptos de la preparación cavitaria de Black, vamos a tener en algunos casos que ya no seamos tan rígidos, especialmente con los ángulos, sino que nos dirigimos con manteniendo la mayor parte de tejido dentario posible. Muchas veces van a tener unas preparaciones biológicas que no son como las del libro de Black, sino que van a corresponder a la cantidad de lesión que tenga mi paciente o mi pieza dental, ¿ya? Los objetivos de una preparación biológica están basados desde la apertura de los tejidos duros para tener acceso a la lesión. Fíjense ustedes, si nos ha pasado en la clínica, los que ya han hecho en la clínica, tenemos unas caries que al parecer no son tan amplias y que por no realizar una buena apertura no podemos limpiarlas por completo. Para tener un acceso adecuado a la lesión muchas veces tenemos que retirar un amplio nivel de esmalte para poder acceder a la lesión que se encuentra en dentina. Las famosas caries en caverna o en forma de cueva que van a tener una apariencia no concreta de manera temprana. ¿Qué más tengo que hacer en una preparación biológica? Tengo que extender toda la preparación hasta tener paredes sanas, ¿ya? Paredes sanas y fuertes, es decir, sanas sin ningún tipo de caries, sin este tejido desmineralizado que pueda ser removido, y debe ser paredes sanas y fuertes que no debiliten el remanente dental. Obviamente no me voy a exceder. Fíjense ustedes en esta fotografía, tenemos la preparación de una cavidad. Y es una preparación biológica más que una cavidad. No es clase 1, no es 2, ni es 3, ni 4. Es una preparación biológica donde se ha eliminado la zona cariosa. Pero no tengo la necesidad de unir entre las pequeñas preparaciones para conformar una clase 1 más amplia. A eso se refiere la preparación biológica. ¿Ya? Tengo que dar soporte y retención y anclaje a la restauración. Los principios de la retención y del soporte los vamos a repasar, pero yo sé que ustedes ya los tienen un poco más sólidos desde la operatoria 1. Tenemos que eliminar tejidos deficientes. Aquí está, conformación, para proporcionar un soporte. No es la misma pieza dentaria, esta es otra. Muchas veces yo necesito, miren, hacer variantes para poder mantener un buen anclaje de mi restauración. Debo eliminar todo tejido deficiente que esté con caries o con descalcificación, la desmineralización temprana, esmalte sin soporte dentinario, y debo ejecutar maniobras preventivas para que no sucedan caries otra vez, ¿ya? Muchas veces, por ejemplo, aquí me ha faltado hacer la limpieza de estas fosas, de esta zona, porque ahí es una zona que, si bien la caries no tiene la misma profundidad,
puede ser el inicio de una caries que pueda llegar a complicar aún más y debo tener este tipo de protección, ¿ya? Entonces tengo 5 objetivos: apertura de tejidos, acceso, extensión, conformación de soporte, eliminación de tejidos deficientes y maniobras preventivas. Entonces, como hemos dicho, podemos tener la preparación cavitaria, preparación biológica. Yo les voy a dar unos conceptos básicos o conocidos más que todo por ustedes, porque como les decía, esto ya lo hemos llevado en operatoria 1, ¿ya? Una preparación cavitaria, en cambio de lo que es la preparación biológica, tiene sus cajones o cajas que van a presentar a paredes y ángulos. Muchas veces estos cajones o cajas van a reconocerse dependiendo del tipo de cavidad que estemos trabajando, ¿ya? Nosotros vamos a denominar tanto el cajón como la pared, como los ángulos, de acuerdo al área del diente que estamos trabajando. Como podemos ver acá, una caja o cajón oclusal es aquel que solo compromete esta superficie. Tenemos la posibilidad de tener cajones mesiales, cajones distales o incluso una cavidad muy compleja, ¿no? Como la que ven en la figura. Ahora, nosotros vamos a ir viendo estos denominativos. A mí me interesan mucho, porque yo cuando estoy en la clínica muchas veces le dicen, me limpias la pared, pero no toques la pared de la pulpa. Limpias paredes, pero no toques pared pulpar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que en una preparación, a ver, ahí sí hay algo, en una preparación cavitaria, reconocemos las paredes y sus nombres, podemos de esta manera prevenir el hecho de hacer una comunicación o realizar de alguna manera una lesión a nivel de la pulpa, ¿no? Que es lo que más nos puede asustar en algún caso cuando estamos ya para determinar paredes es porque estamos muchas veces en dentina medio o profunda, ¿ya? Nosotros vamos a reconocer las paredes de contorno, que son las que rodean toda la preparación cavitaria y van a tener el nombre hacia donde se dirige, ¿no? Entonces tenemos la pared vestibular, la pared lingual, aquellas que puede ser pared mesial o distal, que son las que están más que todo de manera lateral o de contorno, como se dice, rodeando. Pero luego tenemos paredes de fondo, son las que se van a relacionar con la cámara pulpar. La pared pulpar, que es perpendicular al eje longitudinal, que es como el techo de la pulpa, y la pared axial, que es paralela al eje longitudinal del diente, que es como la pared de la cámara pulpar. Estas dos paredes son las que nosotros tenemos que manejar más que todo en la denominación y en el momento de limpiar. ¿No? Yo les digo, no vas a tocar pared pulpar, solo limpias paredes de contorno. O muchas veces, por ejemplo, para colocar los protectores pulpares vas a colocar solamente el pared pulpar y el pared axial. No vas a colocar el protector o el material en las paredes de contorno. Por eso trabajamos con esta denominación, ¿ya? El hecho de manejar esta denominación a ustedes también les ayuda a verificar en la literatura cuando especialmente se manejan materiales de protección. Luego tenemos los ángulos, ¿ya? Como vemos ustedes en la figura, podemos tener ángulos diedros, quiere decir que se conforman con dos paredes, y toman el nombre de las paredes que lo forman, ¿no? El ángulo axiopulpar, por ejemplo, es el más complejo, porque es aquel que está protegiendo el cuerno pulpar. Podemos tener un ángulo pulpolingual, pulpo vestibular, como también podemos tener ángulos triedros, que son los que unen tres paredes, ¿ya? Que de acuerdo a las paredes que lo forman, el axio cérvico vestibular, por ejemplo, que es el que vemos en este punto, ¿ya? Si bien cuando estamos trabajando, es decir, aquí hay un ángulo, aquí hay otro, aquí este protegemos, este no, muchas veces se les pide redondear ángulos, evitar que los ángulos salgan muy rectos, evitar que el ángulo salga muy agudo, porque en la preparación nosotros debemos siempre considerar que vamos a colocar ahí un material. Y el material que vayamos a colocar debe entrar bien, debe calzar adecuadamente, como se dice, adherirse y mantenerse. Tomando en cuenta esto, nosotros también podemos clasificar ahora las preparaciones cavitarias de acuerdo a muchos puntos, ¿no? Uno de ellos es clasificar de acuerdo a la orientación, a la extensión, a la finalidad o a la localización. El primer punto, la orientación, que habíamos visto que se van a dar de acuerdo con la superficie del diente sobre el cual estamos trabajando.
¿ya? En la orientación nosotros vamos a tener una orientación, por ejemplo, la oclusal. En la figura podemos ver una cavidad ocluso, una preparación de tipo ocluso mesial, en este caso. Una preparación de tipo ocluso mesial porque están comprometidas la superficie oclusal y la superficie mesial. Si hablamos de extensión, nosotros vamos a tener tres posibilidades. Uy, no sé muy bien, perdón, sea un momento. Tenemos las simples, que está comprometida a una sola cara, como si oclusal, o mesial, o cervical. Tenemos las compuestas, que tienen dos superficies, como las que vemos aquí, ocluso mesial, mesio cervical, ocluso vestibular, ¿no? Dependerá cuál es la orientación. Y las complejas, cuando están comprometidas más de dos superficies, que es la que veíamos antes, como el ocluso cérvico, ¿cómo es? No, la MLD, que comprometen tres paredes. Generalmente en esas preparaciones que comprometen más de dos paredes y de manera severa, incluso en las que comprometen dos paredes, muchas veces en molares temporales hacemos directamente coronas. ¿Ya? El objetivo de clasificar así a nuestras cavidades o nuestras preparaciones tiene un objetivo terapéutico, tiene un objetivo estético y un objetivo protésico. Como les digo, tenemos que saber qué vamos a trabajar aquí. Por ejemplo, aquí yo veo la pared pulpar, la pared axial, a las cuales deberé proteger, y las otras paredes de contorno son aquellas las que no debe el protector pulpar recubrir, porque son las que van a mantener la adhesión con el material de restauración final. A eso es a lo que nosotros nos referimos, sobre eso vamos a trabajar en esta clase y durante este tema. Vamos a recordar lo que es la clasificación de Black, que nace en base a las zonas con mayor frecuencia de lesiones de caries por la retención de detritus alimenticios, o sea, la placa bacteriana y una imposibilidad de una adecuada limpieza, ¿no? En este caso, nosotros vamos a tener preparaciones cavitarias en dos grupos, la de fosas y surcos y la de superficies lisas. En las de fosas y surcos nosotros tenemos la clase 1, que es la clase 1 que generalmente está a nivel de fosas y fisuras, en molares o en los cíngulos de los caninos o alguna pieza anterior. No solamente oclusales, no solamente son oclusal, puede ser una clase 1 en las fosas, como dice, fosas y surcos, en las fosas vestibulares de los molares o en las fosas palatinas de los molares superiores. En cambio, las demás son en superficies lisas. La clase 2, que va a comprometer una superficie proximal y oclusal a la vez, pues una compuesta. La clase 3, que en este caso nosotros vamos a tener una superficie proximal, pero de un diente anterior, sin comprometer el ángulo incisal. Si compromete el ángulo incisal, ya es una clase 4, como podemos ver acá. Y una clase quinta, que es el tercio cervical en caras libres de todas las piezas dentarias, sean anteriores o posteriores. Esto es importante que nos recordemos porque sigan vigente, podemos seguirlo manejando y tenemos que tenerla clara, ¿no? La 1, que es fosas, surcos, molares, piezas anteriores, seguimos en superficies libres, pero en fosa de superficie libre. ¿Está bien? Ok. Por si acaso, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, me pueden... Cuestiones biológicas al cambio, a diferencia de Black, porque Black era así como que muy estricto, como les decía. En Black nosotros tenemos que llegar a este tipo de preparación, ¿no? O sea, así de amplio. Tenemos que tener esta arquitectura de lo que es la cavidad. Tenemos que tener tal cual como Black lo describió. En cambio, en las preparaciones biológicas nosotros vamos a tener generalmente no es algo diferente, sino que no nos va a complicar tanto en las cavidades y en algunos casos nos va a permitir, obviamente, mantener mayor tejido. Tenemos la oclusal de dientes posteriores y la proximal de dientes posteriores. Eso es para dientes posteriores, es como que se resume. Y en los dientes anteriores tenemos proximal con ángulo y proximal sin ángulo. Es lo mismo, ustedes miran, es lo mismo que la 1, 2, 3 y 4. Claro, puede considerarse que sí. La diferencia está basada en que nosotros vamos a tener un lenguaje un poco más simple y no vamos a tener que poner tal cual lo dice la Black con sus medidas que a veces son muy específicas y
y eliminan demasiado tejido dentario. Habíamos visto cuáles eran los fundamentos, los principios del laboratorio dental. Están a hacer un buen acceso. El acceso es permitir poder ver la lesión en su totalidad para poder eliminarla. La forma del contorno, eliminación de tejido, resistencia, forma de retención, pulido y limpieza de la caída. Vamos a tratar de alcanzar todos estos puntos el día de hoy. Obviamente estoy repasando, en muchos casos es repasar bastante porque esto ¿ya? Aquí tengo un caso clínico, que si bien es un caso clínico muy común, nos permite a nosotros de manera práctica para enseñar el identificar cómo es posible que, especialmente viendo la pieza 1.6, la 4.6, no la 4.7, ver cómo es que una lesión cariosa que al parecer parece solamente ser de fisuras y no tener mayor extensión, puede llegar a tener una extensión mucho mayor una vez que nosotros vamos limpiando. Porque es así la caries. Muchas veces parece que no solo son las cosas, pero para poder limpiar de manera adecuada hemos tenido que hacer un mayor trabajo operatorio. Esta otra igual, pero esta otra es una recidiva de caries, una lesión de amalgama. Miren qué tanto han tenido que limpiar para poder, o abrir para poder limpiar, ¿ya? No está mal, la verdad en este tipo de preparación se hace mucha conservación de tejido. Fíjense ustedes, no es la típica clase 1 de Black. Hay zonas mucho más delgadas, hay zonas más amplias, que dependen obviamente de la cantidad de tejido que se ha perdido. ¿Ya? Tengo que tener un contorno adecuado, no tengo que tener zonas sin soporte dentinario, que me permitan a mí colocar el material de restauración de manera adecuada, progresiva y de manera estética, obviamente. Para terminar en el número 8, miren, del 1 al 8, ¿cuánto tiempo pasaría? No lo sé. ¿Cuánto tiempo invertido? Si es que yo sé hacer una buena limpieza de caries, el tiempo es menor. Si yo no hago una buena limpieza de caries, me complico, ¿no? Y al limpiar, el orden de limpieza nos va a mantener un mejor resultado. Aquí vamos a ver, creo que sí. No, se ha perdido. Pero quiero que vean a detalle en esta pieza dentaria, ustedes ya han visto cariología, si vamos a hacer el diagnóstico, fíjense cómo es el proceso carioso. En el proceso carioso, a mí lo que me interesa es que ustedes reconozcan, porque difícilmente tal vez van a ver de manera tan cercana, vamos a ver cómo es que la caries ingresa y el esmalte le crea una mayor resistencia, pero una vez que pasa el esmalte a dentina, es mucho más veloz. Y podemos tener todavía tejido del esmalte, en teoría sano o con una buena mineralización, buena dureza, pero que la dentina que lo soporta, la dentina que está por debajo, ya ha sido comprometida, ¿ya? ¿Qué necesito hacer yo en este caso? Necesito sí o sí retirar todo este esmalte porque no tiene soporte dentinario para recién llegar a la lesión cariosa. Y eso es algo que muchas a nivel que va practicando, conoce y expecta. Yo si veo una lesión con una fisura muy sombreada, con una fisura que no es solamente la lesión a nivel de la fisura, sino que las paredes han cambiado de tono. No por completo tal vez, pero han cambiado de tono, pues os voy a sospechar que es más profunda. Y nos ha pasado en la clínica este rote. Nos ha pasado que, especialmente en piezas permanentes, parecía pequeña lesión y resultó ser una cueva o una caverna. Y esa lesión es a la que yo le voy a poner mucha atención porque es la que más se puede. El primer principio nos llama a hacer un corte inicial de las fosas y fisuras oclusales para evitar el riesgo de exposición pulpar. Cuando yo solamente, por ejemplo, si tengo una lesión muy pequeña, en este caso, y solamente ingreso a la lesión, empiezo a profundizar y no amplío. Ese es lo peor, ¿ya? Si tengo una flecha muy chiquitita, puedo profundizar y puedo incluso entrar a la pulpa. Muchas veces las caries son de tipo puntiforme, especialmente las oclusales, y lo que yo tengo que tener a bajar es un acceso haciendo un amplitud, ¿ya? Haciendo una analogía con esta pieza dentaria, yo no puedo ingresar directamente hasta el piso, sino tengo que ir abriendo, haciendo un acceso.
También un adecuado acceso me va a permitir manejar mejor la retención, un adecuado espacio para el material que viene. Me va a permitir revelar las caries de dentina que socavan el esmalte, que es lo que veamos, lo que está por debajo del esmalte. Y puedo también de esta manera asegurarme de que he eliminado la caries incipiente del esmalte. Ustedes ya saben, la caries incipiente del esmalte es ese esmalte desmineralizado que ha cambiado su translucidez, que se encuentra ahora opaco y que yo puedo reconocer que ya hay un proceso de desmineralización. Está el esmalte ahí, pero no está bien. Y cuando el esmalte también tiene como porcentajes de los cuales yo puedo remineralizarlo o debo retirarlo. Eso ya lo han visto. ¿Ya? Este primer paso de acceso es al que no le tengo que tener miedo. Tampoco debo excederme, obviamente, pero debo reconocer que es el mejor paso para trabajar, especialmente en caries que comprometen la dentina. ¿Ya? Para preparaciones proximales, el acceso debe ser primero por oclusal. Siempre se prepara primero la caja oclusal, el cajón oclusal, y posteriormente el cajón proximal. ¿Ya? Esto evita que se exponga la pulpa, evito exponer paredes, evito trabajar, porque muchas veces preparo proximal y voy recién centralizando y ahí me toco y me puedo encontrar con la pulpa. También de esta manera, al preparar primero la caja oclusal, me reduce la posibilidad de marcar o lastimar al adyacente, ¿no? Siempre trabajando con protector. La forma del contorno, ya. La forma del contorno es la forma que le voy a dar a la cavidad, que no debe ser totalmente plana nunca, porque la cara oclusal de mis piezas dentarias siempre van a estar, por la anatomía que ustedes conocen, con las fosas y fisuras que van a separar o van a marcar a lo que son las cúspides. En este caso, las cúspides no tienen un contacto plano o lineal, sino van a tener, de acuerdo a su forma, un contacto por fosas y fisuras curvadas. Es por eso que yo necesito reconocer que la preparación de cavidad debe mantener de la mejor manera posible estas zonas curvadas para mantener la anatomía de las cúspides y para mejorar el anclaje de la posible restauración. Fíjense ustedes, eliminando el tejido, pero manteniendo esto. También voy a tomar en cuenta que cuando tengo la pieza dentaria en función, voy a tener retención de alimento y necesito tener la zona en la posibilidad de que se pueda autolimpiar. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante la autoclisis pueda producirse un adecuado limpiaje y no retención del alimento. La eliminación del tejido careado, antes de mantener cualquier material de restauración, yo debo asegurarme de haber eliminado por completo. En este caso, fíjense, esta es la piecita que me interesa que la revisen. Tengo una caries que al parecer era pequeña, sí, ya vamos, entramos y resulta que a veces es así de grande. No con el ánimo de asustarlos, pero sí de ser precavidos a la hora de hacer un diagnóstico. ¿Ya? Esta obviamente es un CARS, un fracaso de una obturación adhesiva, y luego se realiza la apertura y se hace toda la limpieza. ¿Ya? ¿Cuál es la secuencia para eliminar el tejido careado? Es una secuencia única que les va a permitir a ustedes un adecuado trabajo. Siempre primero se trabajan las márgenes de la cavidad, luego se limpian las paredes y recién el piso. Si hablamos de las paredes como hemos hablado ahora, podemos ver primero se limpian las paredes del contorno y luego recién las paredes que van hacia la pulpa. ¿Ya? En este caso la pared axial o la pared pulpar. Eso es importante, ya que yo reconozca cómo voy a limpiar. Ahora, para hacer el acceso, yo voy a trabajar con fresas de alta velocidad, especialmente de esmalte. Alta velocidad, siempre alta velocidad con mucha irrigación en esmalte. Pero cuando ya estoy haciendo una limpieza de las paredes especialmente, yo deberé trabajar también con baja velocidad. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy en dentina profunda o ya una caries en dentina como está de acá y sigo con mi fresa de esmalte, puedo ocasionar que se pula la caries pero no se retire. Y eso es algo que sucede si yo no manejo bien el instrumental. Ustedes ya saben, ¿no? En dentina media profunda voy a utilizar ya baja velocidad con fresas de carburo. Y las cucharetas, que debo tener un juego de cucharetas de diferentes tamaños para poder mejorar la limpieza.
Se extraerá todo el material blando, especialmente blando, oscuro, de la unión amelodentinaria y se va a mantener por debajo de las cúspides. ¿Ya? No debo dejar esmalte sin soporte dentinario. Entonces, limpia la caries, sigue limpiando. No falta, ¿no? Ese es un factor con el que ustedes tienen que acostumbrarse porque va a ser de todos los días, pero es importante mantener una secuencia. Todo protocolo tiene una secuencia que permite el éxito. Luego tenemos la resistencia y la forma de la retención. Es necesario considerar para que la cavidad no pierda la restauración, tomando en cuenta que estamos ante una pieza dentaria que constantemente está en trabajo, no está en masticación. Por lo tanto, la profundidad mínima deberá ser de 0,5 milímetros desde la pulpa a la unión lamelodentinaria para poder soportar el volumen del material. Ahora que contamos con materiales adhesivos como es, mejor dicho, la resina fluida, estos 0,5 milímetros pueden excederla a ella, pero la otra resina, la densa, el ionómero, todo lo que nosotros preparamos ya con grosor, sí debe tener por lo menos ese tamaño, ¿ya? Todos los ángulos se deben redondear para evitar fracturas de material. Si yo dejo un ángulo recto o un ángulo agudo, voy a ocasionar que a la masticación se fracture y ocasione una lesión pulpar, ¿no? O un fracaso. En la resistencia y forma de retención, yo voy a tomar en cuenta que estos ángulos en línea redondeada permiten que se dé una mejor condensación del material. Fíjense ustedes acá, en este caso tenemos un ángulo de manera redondeada, donde podemos hacer una adecuada condensación del material porque se empaca y no se retiene, ¿no? En un ángulo recto se retiene y no podemos hacer un adecuado control, ¿ya? Hay menos oportunidades de exposición del cuerno pulpar, lo que les decía, pared axial con pared pulpar, redondeado, utilizando fresas redondas que si usamos cono invertido. En algunos casos esto del cono invertido se utilizaba mucho para amalgama y lo que yo he visto en ustedes en algunos casos es que a veces no contamos con la fresa adecuada y como que una pequeña o la que encontremos y con la cono invertido se lanzan a ver que con eso limpian. Pero eso no va a producir una adecuada limpieza y nos puede ocasionar una exposición de la pulpa, que es lo peor. De la cavidad nosotros vamos a tener 3 situaciones que tomar en cuenta. Primero el contorno, que es lo que les decía, no siempre tiene que ir como del libro, va a depender de la extensión de la lesión cariosa. ¿Ya? La resistencia, que permite que el material tenga suficiente resistencia, que se mantenga ahí, que ingrese, como decíamos, un adecuado grosor o espacio. Y la profundidad de la cavidad que sea suficiente sin llegar a cuernos pulpares, obviamente con una cavidad limpia, ¿no? Y en algunos casos, cuando estamos en dentina ya media profunda, sospechamos de que nos podamos comunicar. Por eso, en caries que son en caries multigión tipo 3, 3, 4, extensión 3, 4, lo que nosotros hacemos es realizar una radiografía como examen complementario para prever una posible comunicación o compromiso pulpar, especialmente considerando el manejo de nuestros instrumentos rotatorios. ¿Ok? Posteriormente tenemos el principio de conveniencia, que va a ser la forma y el diseño de la cavidad, que para poder visualizarla bien y tener un buen acceso, miren ustedes, yo le voy a dar, obviamente, por conveniencia, alguna forma para que se retenga. Miren estas curvaturas que yo les decía que son importantes para que el material no se desinserte. Y la extensión final. En la extensión final yo debo incluir algunos defectos de diente, como algunas fisuras que están cerca. Debo terminar siempre en esmalte sano. Tengo que terminar en zonas donde la higiene se pueda dar de manera fácil, no en zonas donde pueda ocasionar un junte o una zona de retención. ¿Ya?
y que no se vea afectada por los puntos de oclusión, y eso ustedes lo van a ir trabajando a manera de que vamos haciendo más restauraciones. Por último, pulido y la limpieza de la cavidad. Muchas veces les digo yo, hagan el bisel, dejen el borde bien terminado, porque cuando nosotros trabajamos en cavidades, muchas veces por limpiar la dentina nos olvidamos del contorno, del esmalte, y eso sucede de manera automática, ¿no? Entonces siempre hay que pulir la parte final, que es todo el contorno, hacer como un biselado para que nosotros no tengamos esmalte sin soporte dentinario o esmalte que no tenga ya una suficiente mineralización, ¿no? De esmalte desmineralizado. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Ahora el orden general en el que preparamos las cavidades, ¿ya? No les estoy dando alguna teoría que sea para que se aprendan de memoria, sino que la entiendan para aplicarla. Obviamente va a entrar al examen parcial, así como lo estamos viendo, pero son principios lógicos que ustedes deben manejar, ¿ya? Aquí tenemos, en el orden general de la preparación de cavidades, vamos a tener en el primer paso la remoción de la dentina con caries, el acabado de las paredes del esmalte, la limpieza de la cavidad y la protección pulpar, ¿ya? Que es más o menos lo que hemos estado viendo. Las maniobras previas, hacer una adecuada historia clínica, el diagnóstico pulpar, analizar oclusión, ver la dirección de las fuerzas masticatorias, corrección de las cúspides del diente o del antagonista si en algún caso estuvieran haciendo alguna interferencia, y hay que ver todos los contactos posibles en caso de que tengamos nosotros que reconstruirlos especialmente sin invadir espacios ni espacios naturales. Y eso nos sucede mucho en los niños, que tenemos estos diastemas naturales, los espacios primates, y que en algunos casos si no usamos adecuadamente los principios operatorios, se tienden a ocupar los mismos. Tenemos que ver las condiciones del periodonto. Lastimosamente nuestros niños cada vez tienen menos posibilidades de tener una adecuada capacitación, lastimosamente. Este paciente, por ejemplo, tiene incluso cálculos por acá atrás. Es un paciente como el que nos llega a la clínica, ¿no? Que está en etapa de recambio. Tenemos que ver cómo están las piezas dentarias, cómo está su higiene oral. Aquí tenemos ya lesiones tempranas. Miren, en una pieza que está incluso en erupción. Tenemos que ver si hay dientes con movilidad, especialmente en los dientes temporales que están en una etapa de recambio. Debemos hacer el tatuaje, eliminación de placa de manera previa, realizar anestesia y preparación del campo operatorio. Si podemos aislar, ideal. Primer paso, apertura. Vamos a ampliar la brecha para que permita el acceso a los tejidos lesionados para poder extirparlos. ¿Qué es lo que yo les decía? Si voy a ingresar por ahí, no voy a poder hacerlo. Y si tengo esta imagen, yo voy a ingresar ya obviamente con carburo, como les decía, pero necesitaré yo eliminar más tejido de desmalte, porque si no empiezo a limpiar como en cueva, y no debo limpiar como en cueva. Esta imagen es inadecuada, porque yo voy a tener dentinario. La conformación, el contorno cavitario de manera tal vez repetitiva, permite que hagamos la total eliminación de los tejidos lesionados y pueda cumplir con todos los requisitos esenciales. Vamos a tener algunas condiciones también de acuerdo a las piezas temporales que debo mantener. En el caso de la conformación, como habíamos visto, debo evitar que el material se desplace, debo evitar que haya fractura del mayor de superficie dentaria. Por lo tanto, debo considerar que las paredes del esmalte deben ser proporcionalmente soportadas por la dentina remanente. Debo evitar tener inclinación de paredes y el ángulo cabo debe respetarse, porque la posibilidad de que estos ángulos no sean adecuadamente trabajados o dejados de manera no redondeados, ¿no? Sino ángulos rectos o agudos, me van a ocasionar posibles fracturas o fracasos. Los pisos cavitarios adecuadamente limpiados y protegidos,
y evitar que dejar paredes debilitadas. En algunos casos deberé yo reconstruir o reforzar la pared cavitaria con material, ionómeros o bases para poder mejorar la conformación de mi cavidad. En la conformación, tomar en cuenta estos puntos. El piso cavitario siempre debe estar en dentina, en tejido sano, sin debilitar la pared pulpar. Si mi piso debilita la pared pulpar, yo estoy viendo que ya está medio rosadito, translúcido, entonces yo debo realizar ya un avance pulpar en muchos casos, ¿ya? Debo tomar en cuenta que una profundidad mayor de esta cavidad puede mejorar la retención, pero mientras más profunda es, más voluminosa es la restauración y puede fracturarse. Entonces, yo no voy a pensar en decir, no, abrí un poco más o ampliar para que entre más material. No, lo ideal nunca es que entre mayor material. Las paredes deben ser paralelas entre sí. Fíjense acá en este esquema, nosotros podemos encontrar paredes paralelas entre sí. ¿Para qué? Para que el material pueda empacarse de buena manera. En la conformación, nosotros vamos a tomar en cuenta una buena instrumentación de las paredes, de todas las partes de la cavidad de las paredes, y vamos a tomar en cuenta especialmente la acción en cavidades compuestas, ¿ya? Como es la clase 2. Nosotros vemos aquí el típico dibujo, las paredes de una cavidad en operatoria dental, donde me dice la pared pulpar, la pared axial, lo que les decía, las paredes de contorno, en este caso la distal, la lingual y la vestibular, y vamos a tener de esta manera un buen gráfico para yo poder decir, en esta cavidad, sobre la pared pulpar y la axial, se coloca la protección cavitaria, y en cambio en las otras tres, que serían la vestibular, la lingual y la distal, sirven para hacer la adhesión. No deben tener el protector cavitario, ¿ya? Porque el protector pulpar, es el que va a ir a proteger la pulpa, entonces no tiene que ir a esas paredes que son externas. En la conformación, yo debo considerar también que la ubicación de los bordes cavitarios deben considerarse que sea una zona donde se pueda hacer una adecuada higiene, que no comprometa la estética, que tenga la posibilidad de hacer una adecuada instrumentación, es decir, un uso de cucharetas, materiales de pulido, etcétera, y no por ser preventiva debe ser muy chiquitita, muchas veces debo ampliarla para mejorar el proceso operatorio y estético. La extirpación de tejidos deficientes va a estar basada, obviamente, ya han visto ustedes, dentina cariada, dentina afectada, dentina infectada, todo esto en el proceso de cariología, pero lo más importante es que nosotros aprendamos a reconocer la dentina con caries, ¿ya? Obviamente va desde el cambio de color, de la dureza, la dentina como tejido sano es bastante duro, ustedes saben, pero si nosotros encontramos una dentina que no se resiste, que es retirable, que no presenta una resistencia. En algunos casos dicen que el olor, la tinción, que más que el color es la tinción cuando se utilizan marcadores de dentina o reveladores de caries. Y la diferenciación de todos estos componentes nos ayuda a nosotros a hacer una adecuada limpieza. Puedo limpiarnos la dentina cariada como tejido deficiente con fresas redondas, con instrumental de mano, cucharillas o incluso con sustancias químicas, ¿no? Existen los removedores de caries, los reveladores de caries, pero esos son adicionantes que se utilizan en etapas específicas, ¿no? Ustedes han debido ver. Aquí tenemos. ¿Qué hora es? No quisiera cortar porque esto va todo junto. Ya. Voy a quedar acá. Como ven, tenemos bastante que hacer. Tomando en cuenta que hemos avanzado todo lo que es las generalidades del proceso de operatoria sin salir del tema de operatoria dental, tomando en cuenta, punto 1, todo lo que es lo denominativo, los principios, los fundamentos, los tipos de preparaciones biológicas, las profundidades y
las bases de lo que es la limpieza de caries, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Todo esto obviamente entra al parcial. No se olviden que nuestros parciales son diversos, pueden ser selección múltiple, verdadero o falso, caso clínico, dibuje, grafique. Ya conocen algunos de ustedes cómo son nuestros exámenes, nunca repetimos preguntas, siempre existen posibilidades nuevas. Lo que importa por sobre todas las cosas es que ustedes tengan un adecuado aprendizaje del tema. ¿Alguna pregunta? No. Nosotros cuando colocamos ácido grabador en niños debemos recordar el principio del grabado ácido. Nosotros tenemos el principio del grabado ácido en base a un tejido mineralizado con una estructura específica. Las piezas permanentes tienen mayor mineralización porque también tienen un proceso de odontogénesis más prolongado y además de esto tienen mayor grosor. El hecho de que la odontogénesis sea más prolongada permite que los túbulos dentinarios en dentina, así como los prismas de esmalte en el esmalte, vayan a tener una conformación más